El presidente José María Balcázar, cuando funcionaba, operaba como congresista de la República, no solo ha promovido universidades e institutos de papel que no están en la realidad, sino también una ley que terminó beneficiando a su propio hijo José María Balcázar Quirós. La investigación es de José Luis Leiva. Firma José María Balcázar Zelada, presidente de la República. Los secretos del presidente José María Balcázar en su etapa parlamentaria. La historia hasta hoy desconocida del padre de la patria y su hijo favorecido por la ley. Lo que vamos a hacer en el proyecto, vamos a poner la responsabilidad civil y penal en caso de incumplimiento de esta ley que vamos a pedir. Durante su mandato como presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Balcázar promovió una ley que favoreció directamente a su hijo. El hoy presidente acogió con los brazos abiertos un proyecto de ley encarpetado durante años y que, según consideraciones de expertos, rompía la meritocracia. Balcázar, sin embargo, le dio prioridad, la impulsó con fervor, la aprobó en su comisión y finalmente se volvió ley con sus votos. Ley 32171, ley que autoriza excepcionalmente el nombramiento de los docentes contratados en las universidades públicas para la categoría de profesor auxiliar y profesor asociado. Con esta ley, uno de los favorecidos fue su propio hijo, el abogado José Balcázar Quirós, en la misma universidad pública donde enseñó Balcázar padre. Con esta ley, el hijo del hoy presidente Balcázar no pasó por el concurso público, en realidad solamente tuvo que cumplir los requisitos formales para que se le pueda asignar una plaza. Balcázar quebró el propio reglamento del Congreso con esta ley, pues tenía el deber de evidenciar el beneficio que recibiría su propio hijo, que además es consultor del Parlamento. Y acá, de lo que hemos visto, no se cumplió con este artículo del Código de Ética Parlamentaria. Es no haber hecho explícitas esta incompatibilidad, estos conflictos de interés. La historia de la ley que favoreció al hijo presidencial arrancó en 2022. Miembros de Perú Libre, el partido del hoy mandatario, presentaron este proyecto de ley ante la Comisión de Educación del Parlamento. El objetivo, que por única vez, que de forma excepcional, docentes contratados en universidades públicas dejaran de ser temporales para convertirse en nombrados, sin concurso público, sin el proceso regular, solo cumpliendo 3 requisitos mínimos. El documento pasó por 2 gestiones, pero no encontró aprobación. El mayor tiempo transcurrió en el periodo de la congresista Gladys Echaíz. No iba con el criterio que yo tengo acerca de la problemática universitaria, donde debe prevalecer la competencia, el conocimiento, y eso solamente se mide a través de concursos rigurosos, porque además no lo consideramos todavía prioritario frente a los otros que se tenían, que sí demandaban un tratamiento inmediato. Todo cambió cuando José María Balcázar presidió la Comisión de Educación entre el 2023 y 2024. El proyecto de ley, que había dormido 2 años, se activó. Balcázar le abrió las puertas y lo sustentó en su comisión. ¿Qué necesitamos ahora? Ampliar por única vez, según el proyecto, para que también se acojan a los mismos beneficios de nombrados. Aseguró su aplicación para el futuro, sí o sí. Vamos a poner la responsabilidad civil y penal en caso de incumplimiento de esta ley que vamos a pedir. La Comisión Balcázar aprobó el dictamen en mayo del 2024. Así, todo quedó listo para promover su debate en la agenda del Pleno del Congreso. O sea, ¿qué es lo que hace Balcázar con su aprobación en la Comisión de Educación? Primero, con darle prioridad. Solo ponerlo en la agenda ya es un paso adelante. Promover de que esté en la agenda del Pleno. Y luego
que sea debatido en el Pleno y aprobado. Su rol fue determinante. Después de 2 años, Balcázar suministró el impulso que le faltaba a este proyecto legislativo, pero había una razón detrás. La iniciativa se hizo ley a finales del 2024. En las 3 votaciones, Balcázar estuvo a favor. Nadie sospechaba que ese ímpetu podía estar ligado a su familia. Estamos reivindicando los derechos laborales. Solicitamos que este proyecto de ley sea aprobado por unanimidad. Se les contrata mediante concurso público, pero no se les paga las vacaciones, por ejemplo. Por año electivo, pero no se le hace extensivo los demás beneficios. En los hechos, lo que pedía el congresista también lo hacía por su hijo. Por esta norma rompió el propio reglamento de su institución. La vulneró. Está escrito que el legislador que participa de la aprobación de alguna ley que pueda favorecer a familiares tiene el deber de explicitarlo. El hoy mandatario, en cambio, se quedó callado. Nunca habló de su hijo, que el abogado José Balcázar Quirós era un docente contratado, que con la ley 32-17-1 podía pasar a nombrado. Y así ocurrió. Se resuelve aprobar los resultados del proceso de nombramiento excepcional en el marco de la Ley 32-17-1, conforme al siguiente detalle. Número 57, José Balcázar Quirós, Derecho Público, tiempo completo. Es el señor Balcázar, hoy presidente, quien impulsa el proyecto que finalmente termina beneficiando a su hijo. ¿Eso cómo se llama? Bueno, claramente es un conflicto de intereses, ¿no? Lo que ha ocurrido con esta ley es que de manera excepcional y por la puerta falsa han nombrado excepcionalmente a docentes contratados que no han pasado por el concurso público y que simplemente cumpliendo unos requisitos formales se les ha asignado plazas de nombrados, perjudicando a los docentes nombrados que les correspondía ascender en su clasificación, en su categoría. Hasta antes de la ley, el hijo presidencial estaba como contratado en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, la misma casa de estudios donde su padre fue profesor extraordinario. Balcázar hijo era inestable. Cada cierto tiempo debía renovar contrato, según estas resoluciones. Incluso en el 2020 observaron su legajo y se grabó su selección. Plaza número 33, correspondiente al postulante José Balcázar Quirós, por no presentar las resoluciones rectorales que acrediten la experiencia en la docencia universitaria o la experiencia profesional por el tiempo que se exige, como mínimo en cada plaza de la convocatoria. Con la ley impulsada por su papá, se acabó. Fue nombrado cumpliendo solo estos 3 requisitos: experiencia en docencia universitaria, vínculo laboral al semestre 2023-2 y haber ganado un contrato por concurso. Requisitos que se ajustaban a su perfil. Con esta ley, el hijo del hoy presidente Balcázar no pasó por el concurso público, en realidad solamente tuvo que cumplir los requisitos formales para que se le pueda asignar una plaza. Cuando logra ser nombrado, gana estabilidad y gana la posibilidad, digamos, de elegir a las autoridades y ser elegido como autoridad de la universidad. Ganó estabilidad, la misma que traería otros beneficios como vacaciones pagadas, bonificaciones y más. Ingresó a la carrera universitaria sin pasar los rigurosos y competitivos concursos públicos de la vía ordinaria. Gracias a esta ley excepcional y por única vez que determinantemente impulsó su padre. ¿Qué necesitamos ahora? Ampliar por única vez, según el proyecto, para que también se acojan a los mismos beneficios de nombrados. Por los nombramientos a raíz de la ley, el MEF transfirió cerca de 4 millones de soles para 12 universidades. En la distribución del dinero aparece un detalle difícil de ignorar. La plata no fue repartida de manera uniforme. El grueso del presupuesto terminó concentrándose en una sola casa de estudios, la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, la misma universidad donde el hoy mandatario, quien impulsó políticamente la norma,
ostentó la condición de profesor extraordinario y donde además su propio hijo logró el nombramiento docente gracias a esta ley excepcional. Pliego, Unidad Ejecutora, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 1.332.982 soles. Estos recursos se transfirieron en el gobierno de José Gerí con la firma de la entonces ministra de Economía, Denise Miralles, hoy la primera ministra del gobierno de José María Balcázar. El nombre del hijo presidencial, sin embargo, aparece también directamente en el Congreso de la República. Congresista Balcázar. Estoy de acuerdo con la propuesta en el sentido de enriquecer la comisión que venía trabajando, consultiva por los grandes constitucionalistas que lo conocemos quiénes son. Desde el 2024, el hoy jefe de Estado ha sido miembro también de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. En septiembre de aquel año, él mismo propuso a su hijo como miembro del Consejo Consultivo de este grupo de trabajo. Aquí tampoco mencionó que era su familiar. Porque se va a tener que conocer y debatir temas sustanciales, por ejemplo, como el caso de la bicameralidad. Yo creo que en ese sentido me permito proponer a un abogado joven también, por ejemplo, de la Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho y que conoce muchos idiomas, empezando por alemán, inglés, francés. Y como que el cargo es ad honorem, propongo al abogado y doctor en Derecho José Balcázar Quirós. La propuesta generó sorpresa en la sala. Los congresistas lo miraban, otros hablaban entre ellos. Aunque ad honorem, el hoy presidente quería que su propio hijo sea consultor del Congreso en temas constitucionales, que tenga posible influencia en las decisiones que adopte el Parlamento. Finalmente, se concretó. El hijo presidencial aparece como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento para el periodo 2025-2026 en la misma página web de Palacio Legislativo. En este caso, que el padre proponga al hijo como miembro de un consejo consultivo de la comisión que él integra es algo, como le decía, antiético y antiestético. ¿Este consejo consultivo puede impactar en temas de Estado? Claro que sí, en todo lo que tenga que ver con proyectos de ley de reforma de la Constitución o de reforma o cambio del reglamento del Congreso de la República. Desde la semana pasada buscamos a José Balcázar Quirós. También lo llamamos y enviamos mensajes por WhatsApp, pero al igual que su padre, el mandatario, no contestó. Es la historia de cómo una ley nacida en el Parlamento terminó alcanzando al hijo del hombre que hoy gobierna el país. Un padre de la patria, hoy presidente de la República, que usó su escaño para promover la carrera profesional de su hijo. Pero no es la primera vez. En el caso de José María Balcázar, hay que recordar que tiene una investigación abierta en el Ministerio Público por intercambio de favores, también por entregar el CV de su nuera, de Scarlett Ashley Gálvez Campos. El propio Balcázar tuvo que reconocerlo, justamente que sí, que le entregó el CV de su nuera al ese entonces asesor de Patricia Benavides, la fiscal Jaime Villanueva. Así que vemos esta actitud ya del ahora presidente de la República.